Hola Carmen, buenas tardes. Hola Inge, buenas tardes. Vamos a esperar un ratito más hasta que se conecten el resto de compañeros, ¿ya? O sabe de pronto si es que tienen problemas de energía. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, ¿no me escucha? No, no se le escuchaba, Inge, está entrecortado. Me ha entrecortado. Le preguntaba que si, le decía más bien dicho que esperemos un ratito más hasta ver si es que se conectan el resto de compañeros. O si es Oh, que, listo, listo, Inge. o si es que usted sabe si los compañeros tienen algún tipo de inconveniente con tema de energía eléctrica. No, no han comentado nada, Inge, la verdad que no han comentado nada. Ok, esperemos unos minutitos más, ¿ya? Listo, Inge, no se preocupe.
Bueno, buenas tardes, Carmen. Es una pena que los compañeros no puedan conectarse. Supongo yo que tienen algún tipo de inconveniente con el tema de energía eléctrica. Bueno, ya Fabricio se conectó. Perfecto. Sí, Inge, ya se están conectando, creo que ya. Sí, bueno, vamos a arrancar ya la clase. Hemos esperado más que suficiente. Hecho, Listo, sí. Inge. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la identificación de las capacidades de innovación en las organizaciones. Cuando hablamos de identificación o de esta capacidad como tal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que empezar a plantearnos o a visualizar qué debemos identificar, ¿sí? Y en primera instancia también debemos pensar en qué significa capacidad de innovación en las organizaciones. Y a las clases anteriores habíamos hablado un poco sobre los procesos de innovación, sobre la gestión de innovación como tal, pero todo este proceso, toda esta gestión de la innovación eh, tiene que tener o tiene que fundamentarse en una capacidad. Sí, y cuando hablamos de capacidad de innovación, ¿a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo, chicos? Buenas tardes, dije, a los procesos. Nos referimos a los procesos, correcto. Muy bien, Fabricio, correcto. ¿A qué más creen ustedes que nos podemos referir cuando hablamos de capacidad de innovación? El poder identificar las necesidades del mercado también, Poder del identificar, producto. ok, poder identificar las necesidades del mercado, sí. Bueno, de cierta manera, el objetivo de esta clase es comprender, o de esta semana es comprender y analizar cuáles son los factores claves que influyen en la capacidad de la innovación, ¿sí? Dentro de la estructura organizativa. Hay diferentes tipos de factores que nosotros podemos ir generando o que podemos ir estableciendo. No son los únicos, no es una caja de Pandora, como se suele decir, o no es una caja de fuerza, o no es una camisa de fuerza en la cual nosotros estamos hablando o en la que nosotros nos basamos irrestrictamente. Esto puede ir variando en función de diferentes tipos de situaciones en las cuales a las cuales nosotros nos podemos enfrentar. Y es por eso que en primera instancia nos planteamos qué es la capacidad de innovación. Y nosotros podemos darnos cuenta de que la capacidad de innovación es la habilidad de una organización para transformar ideas en productos, servicios o procesos mejorados, alineando estas innovaciones con sus objetivos estratégicos y operativos. ¿Sí? De hecho, toda esta capacidad de innovación viene o va de la mano de ir estableciendo cuidadosamente políticas que de alguna manera influyan en los aspectos organizativos de nuestra organización. Si nosotros tenemos buenas políticas organizativas dentro de la organización, estas van a causar un impacto directo en la capacidad de innovación. Ya habíamos visto y habíamos hablado, de hecho, en las clases anteriores, que ciertos aspectos van a influir de manera directa, ¿no es cierto? Entonces, eh, es pertinente de alguna manera generar o establecer las relaciones que pueden irse estableciendo entre cada uno de estos aspectos dentro de la organización, dentro de cada uno, y me refiero a aspectos con diferentes temas, como por ejemplo el sistema de valores que la organización puede tener, ¿sí? ¿Cuáles son esos sistemas de valores? ¿A dónde está orientado? ¿Qué es lo que promueve, en este caso, la innovación organizativa? Cuando nosotros hablamos de los valores dentro de los conceptos, dentro de los conceptos fundamentales de la organización, nosotros tenemos que tomar en consideración que toda organización, y hablando incluso desde los fundamentos de la administración como tal, toda organización tiene que tener o tiene que estar basada o tiene que estar cimentada en cierto tipo de valores. Estos valores tienen que dar o tienen que promover, en este caso,
la innovación organizativa, ¿sí? De tal manera que cualquier tipo o cualquier estilo de dirección administrativa que esté dentro de la organización, los tome como un punto de apoyo, ¿sí? A la hora de generar o de establecer procesos de innovación en la empresa, ¿sí? Y estos estilos y estos apoyos pueden estar fundamentados en diferentes formas de incentivos como tal dentro de la organización. Sí, y cuando hablamos de incentivos no nos estamos refiriendo solamente a los incentivos económicos. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque básicamente no toda idea de innovación puede llevar al éxito o nos puede causar, nos puede ser útil, como habíamos establecido, de hecho, la clase anterior, ¿no es cierto, Fabricio? No todos los procesos de innovación nos van a llevar al éxito. Hay algunos que nos van a permitir tener buenos resultados, otros que posiblemente nos lleven a un fracaso, pero de ese fracaso nosotros vamos aprendiendo, vamos generando un cierto tipo de conocimiento como tal. La estructura específica o la estructura que nosotros manejemos en la organización debe, de alguna manera, eh, debería estar propensa a facilitar los procesos de innovación. Sin embargo, si nosotros en la estructura de nuestra organización no está identificada claramente los procesos de innovación, esto se puede convertir en un obstáculo. De hecho, nos va a dificultar los procesos de innovación de la empresa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos adicionalmente de todos estos aspectos, tenemos que también referirnos a los sistemas de innovación, de información como tal. Estos sistemas de información de alguna manera tienen que estimular las capacidades de relación que nosotros debemos tener con respecto al medio, al mercado, a cómo se está desarrollando, a cómo se está interactuando, cómo está interactuando en este caso la organización con el mercado o con la sociedad incluso. Entonces, estos sistemas de información deberían estimular eso. Sin embargo, al igual que, por ejemplo, en la estructura, si los sistemas de información que nosotros manejamos no nos permiten realizar este análisis, esta capacidad de relación, entonces también nos van a generar una especie de limitación, una especie de igual manera de obstáculo para generar estas capacidades de relación como tal, ¿sí? De igual manera, estos sistemas de información también nos permiten generar de alguna manera también la planeación, ¿sí? Y obviamente la planeación tiene que estar alineado a a la misión de alguna manera de diseñar o de visualizar lo que nosotros, a dónde queremos llegar con la empresa, ¿no? A dónde queremos ir, a dónde queremos establecer cierto tipo de norte, ¿sí? Con la empresa, ¿sí? Nuestra razón de ser en este caso con la misión. Sin embargo, también tiene que estar abocado, o la planeación también tiene que estar enfocado en lo que conocemos como la visión. Si ustedes se dan cuenta, todos estos conceptos, todos estos aspectos son o forman parte específicamente de la parte de la gestión administrativa como tal. Y habíamos visto también en las clases anteriores que la gestión administrativa está muy estrechamente ligada con la gestión de la innovación. De hecho, prácticamente sigue siendo lo mismo, pero enfocado específicamente a procesos de innovación. Se utilizan las mismas cosas, las mismas herramientas. Habíamos visto que dentro de las herramientas de la gestión de la innovación podemos utilizar las mismas herramientas que nosotros manejamos o que utilizamos para la gestión administrativa. El análisis FODA, la matriz PESTE, la matriz BCG, la matriz General Electric. Todo este tipo de herramientas también nos sirven dentro de la innovación. Entonces, estos sistemas y todas estas herramientas de la gestión administrativa también nos van a servir para generar cierto tipo de sistemas de planeación que nos permitan llevar, como se suele decir, el barco a buen puerto, ¿no? De tal manera que nosotros, de alguna manera, mejoremos o integremos todas las áreas que estén
que estén involucradas en los procesos de innovación. Y habíamos visto que los procesos de innovación van a estar absolutamente enmarcadas o tiene que ser una especie de cultura organizacional, que también habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, la cultura organizacional tiene que estar enfocada a temas de innovación. Y por ende, la planeación también está enfocado en esto. ¿Sí? Cuando nosotros generamos todos estos aspectos, de alguna manera estamos generando una especie de entorno favorable. ¿Sí? Donde podemos estimular o donde también, como insisto, podemos llegar a tener algún tipo de barrera con respecto a la innovación. El reto va a estar en que todo esté alineado, engranado específicamente a lo que nosotros generamos o a lo que nosotros conocemos como procesos de innovación, ¿sí? Donde tenemos que tener todos los criterios de diferenciación para tener una ventaja competitiva y de alguna manera que se mantenga en el tiempo, en el mercado como tal, para tratar de llegar a una profundidad de entendimiento de cuáles son las necesidades que tiene en este caso el cliente o la sociedad incluso. Y ojo que estábamos hablando en este momento de innovación per se, de innovación como concepto común y corriente. Pero de alguna manera este proceso de innovación también tiene que ver o va a recaer en la innovación social. Y eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Las ventajas competitivas que nosotros generemos en el entorno interno van a propiciar la innovación, ¿sí? Y cuando digo ventajas competitivas que se generan en el entorno interno, son aquellas ventajas o aquella estructura o aquella capacidad que podemos generar para poder establecer procesos de innovación. Y esos procesos de innovación ya habíamos visto que nos van a estar generándose o van a estar de alguna manera estableciéndose eh, de manera interna o de manera externa. Y cuando habíamos hablado de manera interna, estos procesos de innovación eran los procesos de innovación a procesos como tal, a gestión como tal, a diferentes aspectos que nos pueden llevar a tener una mejora continua y una optimización, obviamente, de tiempos, de recursos, en la gestión, en la gestión de la organización como tal. Ahí también hay procesos de innovación. Y obviamente ya la innovación externa, cuando habíamos visto o habíamos hablado en este caso de la mejora de productos o la creación o la mejora constante de los productos que nos puedan llevar o servicios que nos puedan llevar a la creación de un nuevo producto o de un nuevo servicio como tal. ¿Sí? En resumen, ¿qué sería la capacidad de innovación, chicos? Como dije, ¿Qué sería la capacidad de innovación? ¿Cómo definir, cómo resumirían ustedes este tema de la capacidad de innovación? una habilidad para poder mejorar dentro de la empresa, internamente y externamente, aplicando los diferentes modelos de innovación Ujú. que nos ayuden a mejorar el progreso de la compañía. Ya, perfecto. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos en este caso de estas capacidades y que sí, efectivamente, van a estar alineados a los procesos, a la mejora continua de los procesos, de los productos y todas estas cosas. Nosotros tenemos que hablar de lo que se conocen como los factores claves de la innovación. En la diapositiva estamos viendo tres factores claves que se determinan, ¿no? Los sistemas de valores, los estilos de dirección y los sistemas de incentivos, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Estos sistemas de valores van a estar orientados o van a promover la innovación dentro de la organización. Los estilos de dirección van a apoyar la creación de un ambiente propicio para la innovación y los sistemas de incentivos van a fomentar la creatividad y el compromiso del personal.
Y aquí hay que tomar en consideración algo, ¿no? Porque si los sistemas de incentivos están orientados exclusivamente a aquellos procesos de innovación efectivos, posiblemente el efecto que causemos dentro de nuestro personal puede ser negativo. Y me refiero a que puede ser negativo, ¿por qué? Porque el miedo que se genera al tener un incentivo o al no tener éxito en un proceso de innovación nos puede llevar a a tener cierto tipo de resistencia como tal en generar o en proponer ideas de innovación. Entonces, es importante o es imprescindible, de hecho, en este caso, de que todos estos procesos de incentivos, ¿sí? Y, sean específicamente orientados a toda idea, a todo proceso de innovación. Y como les digo, el proceso de incentivo no es solamente el económico, puede ser hablando incluso desde la gestión de talento humano, ¿no? Puede ser un diploma, puede ser un reconocimiento, una medalla, un cuadro, algún tipo por último, un día de vacaciones, pero son sistemas de incentivos que nos van a permitir generar o nos van a permitir establecer cierto tipo de cultura dentro de los empleados para que generen creatividad, para que generen innovación, para que generen compromiso en procesos de innovación. ¿Sí? Entonces, este sistema de incentivos es muy específico como tal. Deme un segundito porque quería compartir con ustedes. Vamos a ver un videíto hecho. Listo. Por favor, aquí vamos a ver un proceso, o sea, vamos a ver los factores que intervienen en la innovación a nivel macro, a nivel de país. De hecho, estos factores que intervienen a nivel país también los podemos ir identificando, los podemos ir absorbiendo dentro de lo que es en las organizaciones, ¿sí? Por favor, prestemos atención un momentito a este video. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo video de Ciencias Naturales de tercero básico. Espero que pongan mucha atención. Vamos a continuar hablando acerca del tema de la ciencia, la innovación y la tecnología. Pero antes de empezar con el tema, uno de como nos quedamos la vez pasada, vamos a entrar a un Padlet, vamos a ingresar a un Padlet y vamos a trabajar acá qué es lo que ustedes pueden aportar o qué factores creen ustedes que intervienen o limitan o no ayudan o ayudan a que haya innovación en nuestro país. Entonces, como saben, hay una realidad en Guatemala en donde vemos muchísima pobreza, muchísima escasez, desnutrición, pero yo quiero que ustedes acá en este Padlet agreguen un comentario si ustedes encuentran un mapa conceptual así como hay acá, si encuentran algún artículo, si encuentran algún video, alguna imagen que quieran aportar, ustedes lo aportan acá. Lo único que tenemos que hacer para trabajar el Padlet es colocar acá el asunto, lo que vamos a colocar en el asunto va a ser su nombre, un nombre de un apellido. A ver, voy a ir adelantando algunas partecitas que obviamente es irrelevante en este caso ver en esta ocasión, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos cómo utilizar un Padlet. Y si ustedes se fijan, este video es de una profesora que está hablando de procesos de innovación con chicos incluso de escuela, ¿no? Y si ustedes se fijan, en este caso, dentro del Padlet que tienen ahí, o tenemos ahí varias cosas, ¿no? Como la inseguridad alimentaria, es decir, hablamos de desnutrición,
seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en este tablero o en este Padlet que tiene aquí en esta profesora, nosotros podemos visualizar que procesos de innovación pueden ser generados o pueden ser establecidos a nivel macro, a nivel general, ¿sí? Como hablar o como poder generar en este caso algún tipo de proceso de innovación en temas de alimentación, ¿sí? Vamos a continuar. Que ya vimos algunas innovaciones que hay a nivel mundial, que es lo que están trabajando a nivel mundial, pero también es importante saber qué es lo que se está haciendo en Guatemala. Bueno, entonces vamos a empezar. Los factores que influyen en las tecnologías de información en Guatemala. La educación es un factor importante que influye en el uso e implementación de sistemas y tecnologías de información, ya que el 35% de la población es analfabeta. Imagínense. Aquí, ¿creen ustedes que un factor importante sería la educación para procesos de innovación? Claro que sí, ingeniero. ¿Por qué? Y cuando hablamos de procesos de innovación, de capacitación, ¿sí? Cuando hablamos de procesos de capacitación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O de qué tipo de capacitación? Ya llevándolo al mundo empresarial, llevándolo al mundo del emprendimiento, al mundo de la innovación como tal. El poder interpretar datos estadísticos A ver, no. o sea, No se me, bueno, a ver, aquí habla de que la o, educación es un factor importante que influye en el uso e implementación de sistemas y tecnologías de información, ya que el 35, en Guatemala, ¿no? El 35% de la población es analfabeto. De hecho, bueno, no está tan lejos con los datos estadísticos del Ecuador, ¿no? Pero cuando hablamos de procesos de educación como un factor importante, ¿a dónde tenemos que apuntar en este caso esa educación? ¿Y a dónde tiene que irse en este caso esa educación para procesos de innovación? A las zonas rurales, a la población más pobre sería así, ¿no? Mm, no me estoy haciendo entender. A ver. Cuando hablamos, cuando estoy hablando, o sea, ojo, este video, si bien es cierto, habla de la innovación o de los factores de innovación a nivel del país y habla obviamente de la educación como un factor importante que influye como en procesos de innovación dentro de Guatemala en este caso. Yo les había mencionado, esto de aquí extrapolemos al área administrativa, al área del emprendimiento. Y les hice la pregunta, los procesos de educación, los procesos de capacitación, ¿son importantes? Y me dijeron sí. ¿A quién tenemos que capacitar? ¿Y en qué temas debemos capacitar? a los emprendedores que están empezando sus negocios, Ok, a los emprendedores, ya, ok, puede ser porque una parte. Pero cuando ellos como nosotros que estamos hablando, y ojo que el tema de hoy y ojo que el tema de hoy, un segundito. Ojo que el tema de hoy es identificar la identificación de la capacidad de innovaciones, de innovación en las organizaciones. Identificar la capacidad de innovación en las organizaciones. Entonces, ¿en dónde tenemos a dónde tenemos que capacitar, chicos? Al interior de las organizaciones, al interior de nuestros emprendimientos, ¿sí? Al personal. ¿Y en qué temas debemos capacitar? Ya, de hecho, Fabricio, en la clase anterior habíamos visto algo de esto. la innovación estratégica se enfocaba en el mercado, hacer más, debía ser más específico el estudio, Ya, ok. el cual aplicaba los modelos de abierto, del cerrado, Ujú. cómo es la aplicación del método cualitativo y cuantitativo. Habíamos visto en la clase anterior de que efectivamente debemos de enfocarnos en generar capacitaciones en procesos de creatividad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de tal manera de que todo el mundo tenga y vaya desarrollando lo que nosotros conocemos hoy por hoy
como las habilidades blandas. Estas habilidades blandas están enfocadas básicamente en esto también, en el uso de herramientas, en el uso de tecnologías, en el uso de inteligencia artificial para generar procesos de innovación, para generar procesos o para generar ideas creativas. La innovación se basa en las ideas creativas como tal, ¿sí? Ojo, entonces hay que tomar en consideración esto, ¿sí? Bueno, aquí habla sobre algunas estadísticas, algunas cosas adicionales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de procesos o de factores también, fíjense en que aquí hablamos también del acceso al Internet, ¿sí? Y obviamente el acceso al Internet, tanto a nivel país, a nivel de la organización, tiene que darnos o tiene que generar cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de interacción para poder generar de manera adecuada, en este caso, nuestros procesos de capacitación, nuestros procesos, nuestra opción nuestra opción de poder generar ideas creativas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos también de este tipo de accesos, y cuando hablamos también el acceso a cierto tipo de temas, esto no necesariamente algunas empresas lo pueden considerar como un lujo. Y ahí es en donde nos planteamos o donde nos cuestionamos, ¿esto realmente es una necesidad o es un lujo? ¿Sí? Estos procesos de capacitación no se van a convertir en lujo, sino más bien se convierten en un proceso en una necesidad, puesto que nosotros estamos orientándonos específicamente a capacidades de innovación como tal. Entonces, es muy importante que nosotros generemos este tipo de innovación. Ahora, este otro video que yo les tengo acá, que es más cortito todavía, habla sobre la capacidad dinámica de las organizaciones. Y todo lo que les acabo de mencionar va a irse estableciendo de una manera dinámica, cambiante. Y es por eso que al inicio de la clase yo les había mencionado de que no es esto una camisa de fuerza. No es un algoritmo que tiene pasos determinados, específicos, y que todos los pasos tienen que ir ejecutando hacia uno atrás del otro, sino que básicamente lo que nosotros podemos generar en este caso es diferentes tipos de cambios, y la capacidad de adaptación que deben tener las empresas es muy importante, ¿ok? Vamos a ver este otro video que habla sobre la capacidad dinámica de las organizaciones. ¿Hecho? Hola, en este nuevo espacio de Growth Management quiero compartir con vosotros el concepto de movimiento inteligente a partir de una pregunta que yo mismo me formulé hace ya unos cuantos años, fruto de la simple observación de la realidad. La pregunta en cuestión es la siguiente: ¿dónde reside la auténtica ventaja competitiva de un surfista? Probablemente porque soy navegante, me encanta, me apasiona el mar y veo en él una excelente metáfora. En algún momento definí el entorno que se estaba desarrollando como de oceánico, global, dinámico, cambiante, sobrecomunicado, sobredimensionado, tremendamente complejo y más competitivo que nunca. Un entorno que ya recuerdo allá por el año 2007, durante la antesala de la crisis, ya advertía que no iba a cambiar y que nos iba a obligar a todos a tener que permanecer en un estado constante de cambio. A poco que uno se fije, se dará cuenta de que así ha sido y así va a seguir siendo, por cuanto que las especiales características que lo definen van a seguir desarrollándose, impulsándose unas a otras, generando una energía cinética imparable que no tiene vuelta atrás, pero que sin embargo podemos utilizar muy bien. Fijaos también en este sentido que la capacidad de adaptación al cambio de la que tanto hemos hablado, haciendo otra metáfora, no voy a decir cuando el mar estaba en calma, pero sí desde luego cuando tenía una dinámica mucho más estable, yo creo que ya se nos ha quedado obsoleta.
Ahora tenemos que ir más allá, desarrollando la capacidad de vivir en el cambio, que es la capacidad de crecer en él. Se trata de integrar el cambio en nuestras vidas y también en las vidas de nuestras organizaciones para generar dinámicas altamente eficaces de crecimiento basadas en el cambio como oportunidad. Pero dicho de otra forma, se trata de hacer del cambio nuestra gran ventaja competitiva. En este sentido, definí el concepto de movimiento inteligente como el modo de evolucionar en el entorno con la máxima eficacia y con el mínimo coste, exactamente igual que un surfista hace con las olas. ¿Alguien puede imaginar a un surfista tratando de navegar en contra de la energía dinámica de las olas? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nos resistimos al cambio? ¿Por qué hay tantas personas en tantas organizaciones del mundo que se resisten cada día al cambio? Obviamente porque la resistencia al cambio es parte de nuestra naturaleza humana, pero podemos darle la vuelta. Podemos entender que las personas, para crecer, para evolucionar, para ser mejores profesionales y mejores personas, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Y tenemos un entorno que no solo nos invita a ello, sino que, es más, nos saca de nuestra zona de confort constantemente. ¿Cómo yo quiero posicionarme ante esta realidad? ¿De manera reactiva o de manera proactiva? Porque esto lo cambia todo. La resistencia al cambio solo produce frustración y pérdida de potencial. Sin embargo, fluir en el cambio produce la satisfacción y los resultados de un movimiento altamente competitivo que me permite llegar más lejos, mejor y de mejor manera. Tenemos que cambiar el paradigma. La resistencia al cambio no nos lleva demasiado lejos. Sin embargo, crecer en el cambio es realmente una auténtica oportunidad para nosotros como personas, para nuestros equipos, también desde luego para nuestras organizaciones y para la sociedad en general. El movimiento inteligente se produce readaptando la visión y la cultura de las organizaciones y desarrollando a través de los líderes nuevas competencias eficazmente orientadas precisamente a manejar el cambio como una auténtica oportunidad. Fíjense en este último mensaje. Las organizaciones pueden crecer más eficazmente readaptando su visión y cultura y desarrollando nuevas competencias que manejen el cambio como oportunidad. ¿Sí? ¿Qué opinan de esto? A ver, chicos, a ver, comentemos. ¿Qué será entonces la capacidad dinámica? ¿Qué serán las capacidades dinámicas? Las capacidades dinámicas. Ujú. Yo creo que, bueno, no, para mí serían las distintas, las distintas capacidades de las personas, las habilidades, los procesos. Por ejemplo, tenemos las estructuras, la disciplina Ya, para una empresa, ¿no? ok, sí. Pero si nos remontamos un poquito o hacemos referencia a lo que acabamos de ver en el video, cuando hablamos de esta capacidad dinámica de innovación, es la capacidad de adaptación al cambio, al constante cambio, ¿sí? El ver los cambios que existen en el mercado, en las organizaciones como tal, no como un obstáculo, no como un problema, sino más bien como una oportunidad. De hecho, esto también forma parte de la estadística, o no de la estadística, sino de la forma en la que nosotros conocemos al emprendimiento como tal, ¿no es cierto? Entonces, el emprendedor por sí solo, el emprendedor por
naturaleza innata, se lo puede decir así, vea los problemas como oportunidades de mejora, como oportunidades de crecimiento, como oportunidades de aprendizaje. Siempre va a ver a los problemas como oportunidades. Entonces, esta capacidad dinámica de adaptación, esta capacidad de adaptación como tal, nos permiten generar estos tipos de cambios. Y para generar estos tipos de cambios, nosotros tenemos que hablar de los factores que influyen en esta capacidad de innovación. Y estos factores que influyen en la capacidad de innovación pueden ser desde la capacidad física, la intelectual, la financiera, de tal manera que utilicemos todas estas capacidades para poder alcanzar nuestro grado de innovación, nuestro mayor grado de adaptación como tal, ¿sí? Si yo no tengo sí, por poner un ejemplo, si yo no tengo un miembro de mi cuerpo, yo tengo que tener la capacidad de adaptación para poder generar un cambio, ¿no? Para poder realizar en este caso un proceso dentro de mi vida en este caso. Por ejemplo, no sé si es que hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, había una persona que tocaba guitarra que no tenía sus extremidades y tocaba la guitarra con sus piecitos, ¿sí? Con los deditos de sus pies. Y esta persona generaba muchísimo, hacía charlas de motivación, en donde nosotros veíamos el tema de la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación. Y eso es una forma de adaptación, es una forma de innovación. El hecho de no tener el hecho de tener una discapacidad física, el hecho de no poder tener el hecho de no tener mis brazos no significa que yo no pueda tocar la guitarra. Yo tengo la capacidad de innovar y poder generar y tocar la guitarra con mis extremidades inferiores. Hay personas que también generan hay personas que también establecen o crean este tema de cuadros con sus pies por no tener sus extremidades. ¿Sí? O que incluso no me acuerdo tanto que había también una artista que no tenía ni sus extremidades superiores ni sus extremidades inferiores. Y eso no le impedía para poder pintar cuadros. Pintaba sus cuadros con la boca, utilizando su pincel. Eso es capacidad de innovación, tener la posibilidad de generar o de utilizar todas estas capacidades físicas, intelectuales y financieras para poder llegar a nuestro mayor grado de innovación como tal. ¿Sí? Obviamente que dependiendo de la actividad de la organización, los factores que nosotros podemos analizarlos van a variar de diferente manera. Sí, porque no es lo mismo innovar, por ejemplo, en el sector industrial que en el sector de los servicios, ¿sí? No es lo mismo tener que innovar en una línea en una línea de ensamblaje que en una línea que en una empresa que ofrezca servicios de limpieza, por ejemplo, ¿sí? Obviamente que las áreas a las que se dedican cada una de estas empresas son completamente diferentes y por ende los procesos de innovación van a ser diferentes. Es por eso que nosotros hablamos de innovación o de capacidades de innovación de manera dinámica. Y es por eso que yo les decía, no es una camisa de fuerzas, no es un conjunto de pasos que nosotros podemos ir estableciendo o que podemos ir generando de uno en uno, sino que tenemos que ir analizando primero en qué sector me estoy desenvolviendo, cuáles son las capacidades de innovación que poseo, dónde tengo que generar o dónde tengo que poner cierto tipo de atención para mejorar esas capacidades de innovación, ¿sí? ¿Qué debo realizar? ¿Qué debo implementar? Tenemos que implementar, por ejemplo, temas de capacitación, tenemos que implementar temas de automatización, tenemos que implementar temas de toma de decisiones de una manera más informada. Entonces, todo ese tipo de factores que nosotros vamos viendo
van a influir en la capacidad de innovación que nosotros tenemos. La cuestión es conocer cuál es nuestro contexto interno y externo en el que nosotros queremos innovar. Conocer internamente. Internamente nosotros tenemos que saber cuáles son las capacidades de mi personal, cuáles son las capacidades de mi personal, ¿sí? De mis empleados. Tengo que conocer también cuál es la forma o cómo se está comportando en este caso el mercado como tal. Todas estas cosas, todas estas partes nosotros tenemos que generarlas o tenemos que establecerlas y tenemos que llegar a conocer al detalle, como se suele decir, de cabo a rabo, ¿sí? Desde la punta del cabello hasta la punta del pie, se suele decir en la casa, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir identificando cuáles son los factores que que van a influir en nuestra organización para generar una buena capacidad de innovación. Por otro lado, también parece lógico pensar que la innovación depende únicamente de la cartera tecnológica, ¿sí? O de los servicios de la organización. Sin embargo, esto no está más alejado de la realidad, porque si bien es cierto, estos procesos tecnológicos o esta cartera tecnológica que nosotros tenemos implementados, pueden irse llevando o pueden irse estableciendo de una manera organizativa, de una manera paulatina, incluso en forma de fases, para ir mejorando estos procesos de innovación. No va a depender exclusivamente de nuestra tecnología o de los servicios que nosotros tengamos dentro de la organización para poder generar cambios, para poder generar innovación como tal. ¿De hecho? Preguntas hasta aquí, chicos. No, Inicio. Todo está claro. Creo que hay que tener la capacidad de innovar. No le escuché, Fabricio. En conclusión, es tener creatividad para poder innovar. Sigo sin escucharle, Fabricio, y eso que me acerqué a la computadora del parlante, parece que su micrófono está súper bajito. Eh, Dice que en conclusión debemos tener creatividad para poder innovar. Sí, pero esa creatividad nos nace, a ver, esto es como cuando saben decir, o como Y esta ver el es problema es como nuestra competencia para poder mejorar, algo así decía esa parte. correcto. Esta creatividad que nosotros tenemos que tener para poder innovar, no es que, ya tengo un personal y ese personal tiene que estar en la capacidad de ser creativos. La creatividad no es solamente natural. Obviamente hay personas que son súper creativas por naturaleza propia, ¿no? Hablamos de artistas, escultores, todo ese tipo de personas que están generando o están establecidos en este ámbito de la creatividad como tal. Pero la creatividad también se puede generar, también se puede aprender, se puede generar, se puede llegar a ser creativos de una manera planificada, de una manera, de tal manera, más bien dicho, que nosotros lleguemos a tener capacitaciones para poder ser creativos. O sea, la creatividad también, con la creatividad no solamente se nace, sino también se puede aprender a ser creativos. A eso es lo que me quería referir. ¿Sí? De hecho. ¿Estamos claros? Sí, Ya. Otro de los temas que nosotros tenemos que abordar son los métodos y las herramientas para medir la capacidad de innovación. Cuando hablamos de métodos y herramientas para medir la capacidad de innovación, ¿a qué creen ustedes que nosotros nos estamos refiriendo, muchachos? como dijo Miguel, no le escuché. ¿Perdón? No le escuché qué dijo. ¿Cuáles serán los métodos y herramientas que nosotros necesitaremos para medir la capacidad de innovación? Porque necesitamos también de alguna manera medir la capacidad de innovación. A- Aquí sería
la tecnología, el Ya. análisis, la misma creatividad, ingeniero, ¿no? La gestión o sea, el conocimiento. Pero ¿cómo medimos estos, la creatividad, por ejemplo? Aquí tendríamos que hacerlo mediante los indicadores, ¿no? Pero que obviamente, claro, tenemos que utilizar indicadores, pero ¿qué tipo de indicadores nosotros deberíamos utilizar para poder medir la creatividad? Los proyectos de innovación. Número de proyectos de innovación, ok, puede ser, ya, perfecto. Cuando nosotros hablamos de herramientas que podamos, con las cuales nosotros podamos utilizar o llevar procesos de innovación, básicamente lo que podemos hacer es realizarlo a través de datos observables de manera directa o indirecta, ¿sí? Todos recogen y para visualizar estos datos observables, obviamente tenemos que llevarlos o tenemos que recolectar esa información, tenemos que recolectar esos datos y esos datos pueden estar efectivamente en el número de proyectos de innovación que podemos tener. Otro dato puede ser en números de ideas para procesos de innovación, por ejemplo. El hecho de tener una idea no significa específicamente que se convierta en un en un proyecto de innovación como tal, ¿sí? Entonces eso también es importante. Ahora, para realizar este tipo de situaciones también nosotros, o incluso para poder tener una idea como tal, nosotros podemos utilizar con lo que hemos aprendido en estadística, como son las técnicas de muestreo, ¿sí? O utilizar las técnicas de encuestas. Y las técnicas de muestreo y las técnicas de encuesta es básicamente también para ir identificando lo que ustedes también mencionaban, cómo se está comportando el mercado, cuáles son las nuevas necesidades que tiene el cliente, o cuáles son o cuál es lo que, o qué es lo que qué es lo que el cliente estaría esperando de nuestros productos, de nuestros servicios o de nuestra organización. ¿Qué es lo que la sociedad está buscando? ¿Qué es lo que la sociedad está esperando de nosotros? ¿Sí? Entonces, a través de todos esos métodos, nosotros podemos empezar a medir, empezamos a medir la capacidad de innovación. ¿Por qué podemos empezar a medir esta capacidad de innovación? Porque nosotros habíamos mencionado que tenemos que tener la capacidad de adaptación, adaptación al cambio, adaptación a las necesidades que en este caso tienen nuestros clientes, ¿sí? Hay un montón de autores que han analizado este tipo de, estos tipos estos tipos de análisis, perdón, estos tipos de métodos y de herramientas que con los cuales nosotros podemos medir las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, de las situaciones o uno de los acápites específicos con los cuales nosotros podemos empezar a generar este tipo de indicadores es a través del ID más I. Ya habíamos visto que es el ID más I, ¿no es cierto? Investigación, desarrollo, innovación, ¿sí? Con la investigación nosotros podemos llegar a tener una idea, a plantear una idea, y esa investigación está basada en lo que ya habíamos visto. Técnicas de muestreo, observaciones directas o indirectas, técnicas de encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Estas ideas que se nos plantean o que pueden surgir, nos pueden generar procesos de desarrollo. Y ahí es en donde entra lo que usted mencionaba, Carmen, los proyectos de innovación, ¿sí? O los proyectos de cambio como tal. Y estos proyectos de cambio van a estar buscando cierto tipo de innovaciones, ¿sí? Para generar técnicas de muestreo, muchachos, ¿qué han utilizado ustedes, por ejemplo? Para buscar las encuestas o y las técnicas de muestreo, ¿qué herramientas han utilizado? ¿Cómo aplicamos una encuesta o cómo? Claro, o sea, ¿qué herramientas han utilizado para aplicar las encuestas? ¿O lo han hecho única y exclusivamente con hojitas de papel? Con Google Forms. Ya, Google Forms es una herramienta, ¿no es cierto? Sí. ¿Han escuchado el término benchmarking?
Busquen qué es el término benchmarking. Les voy a escribir en el chat para que busquen este rato el concepto de benchmarking. Y cuéntenme, ¿qué es el benchmarking? Dice que consiste en un estudio profundizado sobre los competidores para entender las estrategias y mejoras prácticas utilizadas por ellos, siendo así un análisis que la empresa reproduzca o adapte algunas de las acciones para atraer al público y reconquistarlo. Correcto, Fabricio. ¿Qué entendió? Este da como que tipo un análisis más profundo ¿Pero de para poder quién? ¿De entender quién? de la empresa, o sea, del competidor. Al competidor. Sí, para el competidor. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo un puesto de limonadas y al frente mío hay también un puesto de limonadas, yo tengo que estudiar qué es lo que está haciendo ese otro puesto de limonadas para poder saber y establecer cuáles son las mejores estrategias que yo puedo tener, ¿sí? De tal manera que incluso, por ejemplo, parte del benchmarking o del benchmarking como tal es el copiar, ¿sí? Copiar lo que está haciendo bien la otra empresa para hacerlo, implementarlo yo también. Y esa implementación tiene que estar con procesos de innovación, de mejora de lo que ya está haciendo el otra área. ¿Sí? ¿Estamos claros? eh, ¿Ya? De las herramientas que nosotros podemos utilizar así, obviamente sí, efectivamente hay el Google Forms para generar encuestas, pero también existe otra herramienta que se llama Surveys. Esta herramienta también nos permite levantar Surveys y SurMonkey, me parece que también hay otra, que también nos permite levantar las encuestas como tal para poder generar, en este caso, la recolección de información como tal. ¿Hecho? Sí. Preguntas hasta aquí, muchachos. pues entonces, esto del que dijo recién del benchmarking es para, o sea, analizar a los competidores en sí. Claro. O, Analizamos a los competidores, analizamos cuáles son las estrategias que están utilizando ellos para utilizarlas nosotros también o incluso para mejorar esas estrategias. Para innovar las estrategias, ¿no? Exactamente, Carmen, correctísimo, para innovar esas estrategias. ¿Sí? ¿Hecho? Listo, Sí, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿hecho? ¿Les parece? sí, sí, jefe. Listo, muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, revisarán la plataforma con el material que tenemos. De hecho, nos conectamos igual a la próxima clase, ¿ok? Listo. Listo, Inge, buen inicio de semana. De igual manera, muchachos, cuídense mucho, por favor. Pórtense bien, que nada les cuesta. Chau, chau. gracias.